capítulo de Agricultura Prime. Vamos a estar tratando durante esta jornada dos temas que han estado durante toda la semana sobre la mesa. Por un lado tenemos que estamos a algo así como un mes y medio del próximo plebiscito del 4 de septiembre y el gobierno está en la mira de la Contraloría tras las denuncias de intervencionismo electoral. De hecho, las primeras diligencias de la investigación ya se comenzaron a realizar. Y todo esto se concreta en una semana difícil también, porque reflota uno de los temas que ha estado sobre la palestra por años, que es el tema de la delincuencia y la seguridad. Que esta semana tiene como protagonistas, por una parte, a los recordados overoles blancos, y también a Héctor Yaytún. De todo esto y más vamos a conversar aquí en este episodio de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de Agricultura con Jessica Castañeda. Y partimos presentándoles a nuestros dos panelistas que nos van a estar acompañando durante esta noche. Por una parte tenemos a alguien de la casa, Isabel Pla, exministra de la Mujer, vicepresidenta de la UDI y también conductora aquí de Radio Agricultura. ¿Cómo está, Isabel? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Jessica, por tu invitación y un saludo a quienes se están conectando con nosotros en Agricultura TV. Estás estrenando acá el nuevo estudio. Me encantó cómo quedó muy bonito. Felicitaciones. Sí, estamos todos modernos. Y mucho éxito. Muchas gracias. Y también está con nosotros un invitado, Patricio Gajardo, historiador, cientista político, magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Muy buenas noches. Hola Jessica, hola Isabel, ¿cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por acompañarnos. No, un placer. Vamos a partir con temas que tienen relación con la delincuencia y la seguridad. De hecho, hemos visto en los últimos días encerronas en distintos puntos, en la región metropolitana, en regiones. Hoy partimos la mañana en las noticias con un caso de un menor de 15 a 16 años que andaba paseando con el papá en La Serena, cerca de Avenida del Mar. Los intentaron asaltar, lo que se conoce hasta ahora. El papá salió corriendo, este menor no alcanzó, al papá lo trataron de atrapar y como corrió y no lo lograron, se devolvieron y le dispararon a este chico. Son temas de delincuencia que están sobre la mesa día a día y quería ver si me pueden contextualizar un poco la situación, lo que está sucediendo a nivel país y si es un problema que se viene acarreando de años y por qué no llega a un punto final. Isabel, partamos. Yo creo que nosotros tenemos una crisis en Chile de Estado de Derecho, que es un paraguas mucho más grande, porque no solamente estamos viviendo una de las crisis más profundas, tal vez la más profunda en materia de criminalidad, crimen organizado, delincuencia, violencia. Y en violencia incluyo especialmente las situaciones que tienen una connotación política, que son la macrozona sur, el sur en general, y también de alguna manera lo que está pasando en el norte con el ingreso de migración ilegal, detrás del cual hay también bandas de crimen muy organizado. Entonces, tenemos un problema de Estado de Derecho. Desde mi perspectiva, esta crisis se agrava en este gobierno, el gobierno del presidente Boric, con ciertas características. Primero, llevamos ya casi 4 o 5 meses de gobierno. Creo que es un gobierno que no tiene un plan definido, un programa definido para hacer, o sea, no estaba dentro de sus prioridades hacer frente a la inseguridad y hacer frente a la crisis de Estado de Derecho. De hecho, no fue tema de campaña. De alguna manera, y tengo que decirlo, una parte muy importante del gobierno, el corazón del gobierno forma parte de ese sector político quien fue minando el Estado de Derecho. O sea, hay varios ministros que fueron diputados, que estaban en la Cámara de Diputados y votaron en contra en reiteradas veces, reiteradas oportunidades, de una agenda que tenía por objeto justamente fortalecer el Estado de Derecho, bajar ciertos garantismos que tiene la delincuencia y el crimen y fortalecer especialmente la autoridad de las policías. Entonces, no tiene un programa porque no está dentro de sus prioridades. Lo pilla desprevenido. Nunca pensaron que iba a ser, que era así. Ellos pensaban que era... Siempre hay un mensaje que repetían antes del 11 de marzo, que lo que había aquí era un activismo de derecha, que lo que quería era sembrar en el fondo un clima que no existía, que no era real. En segundo lugar, es un gobierno que no tenía experiencia de gobierno. Muy recientemente se han ido incorporando personas con experiencia. Lo primero que se hizo en el Ministerio del Interior fue descabezar a la división jurídica, que era una división
con 5, 10, 15 profesionales con mucha experiencia en estos temas, con experiencia en lo que significaba representar al Estado en las situaciones de terrorismo, de violencia en el sur. Y en tercer lugar, como te digo, lo más importante, y este es el componente político, una parte del gobierno, la coalición de Apruebo Dignidad, que es el Partido Comunista y el Frente Amplio, que tiene una visión subjetiva respecto de la violencia e incluso respecto de la delincuencia, una subjetividad política, ¿verdad? No tienen la visión que tiene la socialdemocracia o la centroderecha, en el sentido de siempre rechazar la violencia, sea cual sea la causa que está detrás de ella. Hay una mirada subjetiva en el sentido de que hay una apreciación de la vía violenta para ciertas causas. Patricio. A ver, comparto absolutamente la visión de Isabel en el sentido de que hemos ido perdiendo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho es el imperio de la ley y el imperio de la ley es una condición. No es que existan normas, sino que esas normas regulen las relaciones entre los grupos y las personas. Entonces, comparto que eso se ha ido erosionando a partir de todo un proceso de descrédito institucional que se arrastra estructuralmente desde hace varios años. No es un proceso que nace ahora, pero que estructuralmente las instituciones se colocan en cuestión, desde la Iglesia Católica, desde la Fuerza Armada, la policía, para qué decir que en el caso del estallido social, en el cual hubo un componente ideológico de cierto sector del país, en la cual se orientó a desacreditar absolutamente a Carabineros y la acción de Carabineros de Chile en una situación de convulsión que no habíamos visto y de violencia desatada. No olvidemos el 18 de octubre, que fue una violencia inimaginable en términos de estallido, ¿ah? Y que después se mantuvo de manera constante. Entonces tenemos ese elemento y comparto absolutamente con Isabel y agregaría uno más, que es el tema de, hay un componente ideológico, particularmente de Apruebo Dignidad, que no se siente cómodo tratando este tema. Exactamente. Siendo uno de los temas principales, o quizás el principal de preocupación de los chilenos hoy día, es decir, el tema de la violencia, de la delincuencia, porque no es solamente que se ha ido masificando la delincuencia, sino que es una sensación de que ahora para robarte un celular te disparan, te matan o cualquier cosa. Es decir, lo que se vivía en muchas ciudades latinoamericanas hace relativamente poco tiempo. A mí me tocó visitar Caracas en una época y era impresionante. Te decían, no salgas a la calle, no salgas a 40 homicidios por fin de semana en Caracas. Correcto. Hace 20 años. Y entonces eso que en Santiago no se vivía, no vivíamos eso, no digo que no hubiera delincuencia, pero nunca esa sensación opresiva en la cual las personas comunes y corrientes virtualmente lo piensan dos veces antes de salir o ir a algún lugar, o que hay que apretar el cinturón o digamos, estar vigilante ante cualquier situación cuando tú vas en una autopista, etc. Bueno, esas situaciones que eran normales en otras partes y no acá, las estamos viviendo. Y yo creo que eso tiene un componente político, como señalaba muy bien Isabel. Yo creo que no se sienten cómodos. Es evidente, por ejemplo, cuando se discutió el tema de la infraestructura crítica recientemente, el tema del estado de emergencia, que se vieron obligados digamos, a renovarlo en la macrozona sur, pero muy a presión del propio Partido Comunista y del Frente Amplio. Por lo tanto, nos encontramos con un escenario en el cual los principales gestores o los que tienen que entregar los mensajes, que son justamente el Poder Ejecutivo, dudan y caen en contradicciones. Y yendo específicamente a un punto, fíjate que me llama la atención cuando salió el tema de la declaración esta de Yaitul, llamando al sabotaje. Y primero, bueno, el gobierno se presentó como diciendo, bueno, sabe que nosotros no estamos por perseguir la libertad de opinión. Esto no es libertad de opinión, aquí hay hechos probatorios de que se cometen estos sabotajes y todos los días se matan personas, etc. Entonces, y al día siguiente, después de la presión de las redes sociales, de los medios, etcétera, incluso del propio fiscal Abbott, que señala que el Poder Ejecutivo tiene que, por lo menos, querellarse para iniciar una acción, el gobierno cambia de opinión. Y tú, cuando cambias de opinión, das una sensación, primero, de que no estás convencido de lo que estás haciendo y que eres débil. Y un gobierno no puede
aparecer débil frente a una situación como la que se está viviendo en Macrozona Sur. Vamos a profundizar sobre ese tema en un momento más, Sí, me porque de gustaría hecho agregar a habló propósito de el Yaitul. presidente Gabriel Boric también de ese tema, se hizo cargo también de la decisión. Pero antes de abordar eso, porque es para desarrollarlo en largo, los invito a una pregunta que nos dejó Checho Irane, la responde cada uno de ustedes. Perfecto. Sabemos que uno de los grandes problemas que tiene hoy día nuestro país es un tema de desconfianza total. En el orden público es uno de los motivos por los cuales la gente más alega. Sin embargo, ¿cómo le podemos creer al gobierno sobre su intención de efectivamente mejorar la situación de orden público cuando todos sus funcionarios, mientras fueron parlamentarios, votaron en contra de todas las leyes que apuntaban en esa dirección? Isabel. Yo, más que creerle o no creerle, creo que ese no es el papel ni de Pato ni mío, no creerle o no creerle. Yo me pongo en los pies de los millones de chilenos. Lo que me pasa es lo que dice Patricio, les es muy difícil. Primero no tienen un plan, pero además ejercer facultades les es muy difícil porque hay una contradicción vital, ¿verdad? Una contradicción en su corazón político de, por ejemplo, aplicar el estado de excepción, porque de hecho lo rechazaron reiteradamente, porque hay un fondo, una visión ideológica que tiene que mira con condescendencia a la violencia en el mejor de los casos o la justifica. En el caso yo creo que lo de Yaitul es muy simbólico. Primero porque no es primera vez que Yaitul hace este tipo de declaración. Hace un mes y medio, 2 meses, la primera declaración que hace Yaitul en este gobierno, con este mandato, fue hace 2 meses y salió el propio presidente Boric a decir que el gobierno no se iba a querellar porque respetaba la libertad de expresión y ellos no persiguen ideas. O sea, transforma una amenaza en libertad de expresión y en ideas. Lo que hay detrás de eso es que la resistencia a presentar una querella es porque se le viene un sector de la coalición, que es el Partido Comunista, principalmente en contra, ¿verdad? Entonces, es el resultado. Entonces, más que creerlo o no creerle, tenemos que tener en consideración que este es un gobierno que tiene 2 coaliciones, una de las cuales es la que tiene más peso político y es justamente la que tiene que ver con el Partido Comunista y el Frente Amplio, que resisten, que tienen una matriz marxista del Partido Comunista, que se resisten a la coacción, ¿verdad?, o al ejercicio de facultades que tengan que ver con coartar de alguna manera el violentismo, el activismo violento, el terrorismo. Entonces, no es que no les crea, es que simplemente me parece difícil que un gobierno que no tiene un programa, no tiene un plan porque no lo consideraba prioritario, que además no tiene experiencia de gobierno, pero fundamentalmente que no cree en el ejercicio de esas facultades, pueda efectivamente aminorar o por lo menos ponerle cara al... Imagínate tú que en el transcurso de 24 horas, primero la ministra Vallejo dijo no vamos a presentar querella porque se están persiguiendo ya causas de la CAM. 2 horas después, el ministro secretario general de la presidencia, ni más ni menos, ¿verdad?, dice en un programa de televisión, sí, feo lo que dijo este señor Yaitul, pero nosotros no perseguimos ideas. Y al día siguiente la ministra del Interior, lo que eran ideas para un ministro, para la ministra sale diciendo que son delitos, es un delito muy grave. Entonces, en menos de 24 horas cambian desde la visión de que es una idea a que es un delito grave. O sea, perdona, pero con razón la ciudadanía se desconcierta. ¿A quién le creemos? ¿Cuál es el gobierno que le tengo que creer? ¿Al gobierno de Jackson, que dijo que era una idea y que no perseguían ideas? ¿O al gobierno que representa a Isque Asiches, que dijo que era un delito grave? No, y de hecho lo que pasa es que fue incluso más desconcertante porque en la mañana la ministra del Interior tuvo una actividad con las policías y ahí dijo, son ideas, y siguió la misma línea de los ministros que habían hablado anteriormente, George Jackson y Camila Vallejo. Y el mismo día, unas horas después, entonces, en la tarde cambió de opinión. No, y ella dice algo en el punto de prensa cuando anuncia que, entre paréntesis, no se presentó una nueva querella. Es importante tener, a mí me hubiera gustado que se presentara una nueva querella, que la señal política fuera muy clara. No, buscan una situación intermedia que es ampliar una de las querellas, pero en fin, es mejor que nada.
Pero ella en el punto de prensa... Pero Isabel, disculpa, es como todo acotado. Es como todo acotado, es como el Estado como el Estado de Excepción. No con letras chicas, porque siempre tienen que darle una señal, ¿verdad? Sí. A que no vaya a estar la firma de un funcionario del Ministerio del Interior en esa querella, de este Ministerio del Interior. Exacto. Pero, ¿qué es lo que dice Isquia Siches? Varias veces dije, nosotros estamos tomando esta decisión para demostrarle a la ciudadanía que nos interesa. Es como, no digas que en esta habitación hay un elefante, ¿te fijas? Porque inmediatamente piensas que hay un elefante. O sea, como que la traición a su inconsciente es como que repite la reunión de pauta que haber tenido una hora antes. Nosotros tenemos que dar una señal porque estamos a un mes del plebiscito y la gallá está empezando a preocuparse, pero no hay una convicción y es demasiado claro, porque mira, cuando los gobiernos, más que una convicción, tienen una obligación, son garantes del Estado de Derecho, pero cuando hay convicción, y lo vimos en todos los gobiernos desde el 90 en adelante, la convicción, yo me acuerdo de Ricardo Lagos, cuando presenta una querella por ley interior de seguridad del Estado contra los camioneros, o sea, con convicción, no vamos a aceptar esto. Eso me gustaría a mí escuchar de la ministra del Interior y del presidente de la República, que dijera, no vamos a aceptar la violencia, ninguna causa justifica la violencia. Pero Isabel, sí, es que ¿cómo podemos pensar que esa convicción va a surgir cuando hubo un debate en el prólogo de la Convención Constituyente en la cual se justificaba y le daba un sentido casi de génesis de todo el proceso constitucional al estallido social? Y eso se quería colocar en el prólogo, que después eso no obtuvo la mayoría para haberlo hecho, pero es un sentimiento y un pensamiento de un sector de la izquierda que está dentro del gobierno y que hace parte del gobierno y que por lo tanto se supone que si el gobierno está en una línea de el apruebo, que eso es obvio y evidente, entonces comparte por lo menos un sector. Yo no digo que todo el sector, yo creo que la socialdemocracia tiene una visión distinta, e incluso el sector del PPD o la exconcertación tiene una visión distinta sobre ese tema, pero evidentemente para ellos la génesis de todas estas transformaciones estructurales surge a partir de la violencia, y surge a partir de una violencia que tiene una justificación. Entonces tú cuando tienes esa justificación, y esa justificación te valida en la acción política, entonces es imposible esperar que haya lo que dice Isabel, decir, bueno, ¿sabes qué? Tomamos una decisión y acá estamos. El tema es que la realidad se está imponiendo a las convicciones. Es decir, la sociedad chilena está en un estado de tensión tan grande, y yo creo que es sin lugar a duda el principal problema, el sentimiento de orfandad que sentimos los chilenos frente a una casi desintegración de la convivencia pacífica en Chile. Yo creo que Chile puede haber tenido muchos defectos, muchas virtudes, pero si había algo que uno valoraba, es que uno podía salir a la calle, tener cierta seguridad y cierta certeza de que podía vivir tranquilo. Y si uno viajaba en América Latina, particularmente en América Latina, decía, bueno, mi país es diferente, en ese plano es distinto. Uno no tiene que estar asustado por ir al cine o cosas por el estilo. Bueno, eso se está perdiendo, y se está perdiendo con una rapidez impresionante, que no nos damos ni cuenta, y vemos un gobierno que no se plantea en una decisión firme. Ahora, yo creo que sí, y ahí a lo mejor lo podemos conversar más adelante, el gobierno va a estar en un pronunciamiento después del 4 de septiembre. Yo creo que va a llegar la hora de la verdad. O sea, después del 4 de septiembre vamos a ver los resultados y vamos a ver qué pasa. Pero evidentemente esto no puede seguir así. Es decir, esta situación de indefinición yo creo que está siendo contenida y se presenta justamente para que la extrema izquierda no se desembarque el gobierno frente al plebiscito del 4 de septiembre y que la socialdemocracia, que también representa sectores de la desconcertación, voten también por el apruebo pensando que van a haber reformas. Hoy día habló el presidente Boric en un matinal y él dijo, la decisión de ampliar la querella es mía, dijo, yo asumo la responsabilidad de aquello. Entonces le preguntaron, ¿pero cómo? ¿Por qué este giro? ¿Sintió las presiones? ¿El fiscal? ¿La presidenta de la Corte Suprema también? Entonces dijo, no, lo que pasa es que ahora la diferencia es que Yaitul se atribuyó delitos
Y eso ya cambió el panorama, dijo, y ahí analizando sus declaraciones, yo decidí esto. Fue parte de lo que contó hoy día ahí en un matinal en Mega, creo que fue, donde habló más relajado sobre el tema. Él fue el que tomó esta definición, pero que de todas maneras le costó. Pero hace un mes y medio, el mismo Yaitul hizo un llamado con mucho énfasis. Llamó a sus hermanos mapuches, llamó a su pueblo a levantarse en armas contra el Estado de Chile. No sé cuál es la situación que cambió, pero mira, también creo que nosotros tenemos que y rechazando, disculpa Isabel, rechazando el diálogo incluso. No olvidemos que el gobierno partió con una política dialogante y que lo vimos con la ministra Ique Asís. Eso es bien importante. Y Yaitul rechaza el diálogo, dice no voy a tomar en cuenta ni siquiera la convención ni nada, porque no nos representa nuestros anhelos como pueblos originarios y todo lo demás, no tiene nada que ver, y nosotros no vamos a dialogar ni con este gobierno, ni tampoco estamos a favor del reconocimiento y todo el planteamiento indigenista que tiene la Constitución nueva que se debe presentar. Mira, yo hay dos puntos que me gustaría tomar de lo que planteó Pato, porque también es importante hacer una proyección hacia adelante. Primero tenemos que recordar que este es un gobierno que llegó con una carpetita a la moneda el 11 de marzo con lo siguiente. Primero, con la decisión de levantar todas las querellas que había presentado el Ministerio del Interior contra personas imputadas por delitos, muchos de ellos muy graves, en torno al 19 de octubre, a la no sé cómo llamarlo, estallido, insurrección, revuelta no me gusta, insurrección, en fin, pero eran delitos, o sea, era porte de armas, cuasi homicidio, eran cosas muy graves. Primero llega con eso. La primera decisión que toma, que la anuncia el 10 de marzo, se retiran todas las querellas. Eso es una señal, ¿verdad? Es una señal inmediata, no solo para los violentistas o para quienes cometieron esos delitos, sino para el mundo del crimen y de los delitos. Y en segundo lugar, 24 o 48 horas después, Gendarmería le concede una salida dominical cada cierto tiempo, ni más ni menos que a quien está cumpliendo condena por el asesinato del matrimonio Luxinger. Eso como para cerrar ese tema. O sea, hay una mirada virtuosa del estallido de violencia a partir de octubre, y hay un octubrismo en el sentido de que nada de lo bueno, entre comillas, que está pasando habría pasado si no hubieran quemado 20 estaciones, 40 estaciones del metro, ¿me entiendes? O sea, atribuirle una virtud a eso. Ahora, haciendo política mirando como un análisis proyectivo, yo creo que el presidente Gabriel Boric es importante analizarlo como fuera de su contexto de coaliciones, ¿ya? Y yo siento que él se siente cómodo más con la coalición cercana a la socialdemocracia, más con la centroizquierda, más con el Partido Socialista que con el Partido Comunista, en donde tiene además un antagonista que está como Pepe Grillo permanentemente recordándole que está ahí, que se llama Daniel Jadwe. Entonces, ¿me entienden? De manera que yo creo que si de él dependiera, su gobierno y sus decisiones y su hoja de ruta caminaría más hacia la centroizquierda que hacia persistir, ¿verdad?, en el camino que le impone a la fuerza, tengo que decirlo, el Partido Comunista y Jadwe. ¿Ustedes no les ha llamado la atención que últimamente no hay disturbios en la Plaza Baquedano? O sea, hay como un pacto de omisión de, oye, vamos a sacar a los cabros de la calle para que tú puedas gobernar tranquilo, pero cuidadito con querellarte contra con este. Pero miro yo el comportamiento de Gabriel Boric, sus declaraciones, sus señales, en fin, la enorme cantidad de símbolos, porque es un gobierno de muchos símbolos, ¿no? De mala gestión, les cuesta la gestión, pero tiene muchos símbolos y tiene una cosa como épica. Y tengo la impresión que si de él dependiera y pudiera tomar libremente las decisiones, su hoja de ruta de gobierno, especialmente especialmente si gana el rechazo, ¿verdad?, va a tender a fortalecer su relación con la centroizquierda y a incluir a muchas personas de ese mundo que, por cierto, tienen experiencia de gobierno, pero además tienen visiones de mayor sentido común. Patricio, ¿para la centroizquierda? Sí, a ver, yo comparto la visión de Isabel en ese sentido. Yo creo que incluso Boric, si fuera por él, yo creo que a él le conviene que gane el rechazo.
porque Le permite dar un le giro. permite dar un giro, porque si gana el apruebo, incluso con una mayoría relativamente estrecha, ya conocemos las palabras de Stingo en su momento, cuando hablaba que, bueno, somos la mayoría y podemos hacer lo que queramos. Ese es el espíritu. Es el octubrismo discursivo en esencia. Es decir, nosotros no somos demócratas, nosotros sabemos que si somos mayoría, bueno, pasamos como la dijo planadora. Atria, ¿por la buena o por las malas? Por la buena o por las malas. Bueno, entonces yo creo que, y comparto la opinión de Isabel, en el sentido de que Boric se sentiría más cómodo, y yo lo encuentro inteligente a Boric en el sentido de que no hay que olvidar que el acuerdo del 15 de noviembre que permitió justamente el proceso constituyente y todo lo demás, lo firmó Boric, y el Partido Comunista y el Frente Amplio incluso funaron a Boric. Y en ese sentido, tiene visión Boric. El tipo tiene visión. Entonces, lo que pasa es que evidentemente eso no lo puede ahora descargar. Entonces, el escenario en el cual va a tener, porque se pretende, o sea, va a tener que seguir gobernando independientemente que gane el apruebo o el rechazo. Y en el caso que gane el rechazo, yo creo que ahí tiene una oportunidad y se la está dando, y se la están dando sectores de centro izquierda, planteando caminos institucionales. Se podría convertir además en el líder conductor de esa parte del proceso constitucional. Exactamente. Ahora, si tiene esa capacidad o no la tiene, todavía no lo sabemos. Yo creo que hay una falla de gestión que mencionaba Isabel, yo creo que es muy importante. No se manejan en términos de gestión. Tú has estado en la administración pública, has estado en la administración del Estado, y sabes que es un tema complejo. No es solamente como lo vemos a cada rato, cuando sucede un hecho, lo lamentamos, lo vamos a estudiar, lo vamos a evaluar. Aparte de evaluar y estudiar, hay que actuar. Y muchas veces hay que actuar de forma inmediata. Entonces, más cuando estamos enfrentando situaciones de violencia tan complejas como la que estamos enfrentando. Pero este gobierno siempre evalúa, piensa, reflexiona. Entonces, ¿qué es lo que uno puede sacar por conclusión? Está apostando a no dividir sus bases pensando en el plebiscito del 4 de septiembre, que eso es lo que hay que hacer, y que no se desfonde la izquierda dura, el octubrismo, como señala muy bien Isabel, en términos de que vaya a haber una izquierda que no esté dispuesta a apoyar el proceso constituyente porque a lo mejor ya lo encuentran demasiado amarillo a Boric, entonces... Ya lo encuentran amarillo, ya lo encuentran amarillo, entonces no estamos dispuestos a ir por el camino institucional, y si recordamos las palabras de las entrevistas de Mico, perdona Jessica, un punto bien importante, la entrevista de Mico que hablaba de la toma de la moneda, como la toma del Palacio de Invierno, entonces en ese sentido... yo creo que hay sectores que pensarían que a lo mejor es mejor que gane dentro de la misma izquierda dura, que gane el rechazo, para que así entonces ellos se lanzan en un proyecto de insurrección, que eso es lo que validan. Entonces, yo creo que Boric no está en eso. Boric está en un planteamiento intermedio, y yo creo que ella se sentiría mucho más cómodo, comparto con Isabel, en una línea más cercana a la socialdemocracia. Ojalá no nos equivoquemos, Isabel. No voy a dejar hasta aquí porque tenemos que ir a una pausa. Tenemos que ir a la primera pausa del programa, así que vamos a hacer una decantación por mientras, y ahí volvemos después de estos 30 segundos.
Volvemos a Agricultura Prime y tenemos una pregunta de Tomás Bengolea, conductor de Radio Agricultura, también, que les dejó a nuestros dos invitados. Acaba la pregunta. La Contraloría General de la República decidió hace pocos días iniciar una investigación para acreditar si es que el gobierno estaba o no interviniendo indebidamente en el plebiscito del 4 de septiembre a través de una campaña, entre comillas, informativa. En los últimos días se difundió un video del ministro secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en Regiones, precisamente explicando un artículo del proyecto de nueva Constitución, por supuesto de su interpretación. ¿Ustedes creen que la Contraloría habría iniciado una investigación en terreno, en el Palacio de la Moneda, si es que no hubiesen antecedentes para corroborar que el gobierno está interviniendo? Ya, vamos a partir ahora por Patricio. A ver, yo creo que la Contraloría también está sujeta, por muy institución que sea importante, a la presión pública. Y yo creo que la acción del gobierno ha sido tan explícita, tan evidente, e incluso que no olvidemos que hubo una reunión en su momento entre el presidente Boric y el Contralor General de la República. Y el propio Contralor General de la República, en una postura que a mí me llamó muchísimo la atención, y yo creo que a muchos sectores políticos también, le sugirió en ese momento, que estaba en otra situación, el gobierno de Boric estaba recién comenzando, al inicio del gobierno, en la cual le sugiere incluso que si en el caso que ganara la prueba, que podría implementar más rápidamente digamos, la nueva Constitución a través de decretos con fuerza de ley, cosa que fue rechazada incluso por muchos parlamentarios del socialismo democrático, asumiendo que por ningún motivo, es decir, el Contralor claramente, yo creo que está actuando también con una dimensión política, si la política está en todas partes. ¿Y cuál es la dimensión política, aparte de la jurídica, que tiene que controlar los gastos públicos? Es que era evidente lo explícito y casi sin ninguna disimulo el intervencionismo del gobierno. Christian Banker, en un artículo muy interesante, saca hoy día que era casi un escenario, este asunto de entregar los proyectos constitucionales a través de una estrategia muy bien pensada, en la cual, si tú te fijas, y en todos los debates, Isabel también te tiene que haber tocado más de alguna vez, cuando tú te refieres, y las leyes, tú como abogado lo sabes más que yo, se pueden sacar interpretaciones y tú puedes interpretar, y es una Constitución que tiene tantos vacíos y que puede dar para tantas interpretaciones. Por ejemplo, el concepto mismo de precio justo para una expropiación puede dar para cualquier cosa. Bueno, pero siempre adosan de que todo es mentira, si uno está en una postura en la cual cuestiona eso es una fake news, es falso, es mentira, etc. Entonces, Christian Barlin en ese artículo de Mercurio señalaba justamente de que se preparaba como esta cosa de la Constitución, el presidente firmándola como diciendo, mira, no importa si se lee o no se lee, pero no crean, yo avalo con mi firma, con mi respaldo, esto que es verdadero. Entonces, de alguna manera era bueno, aparte del uso de fondos públicos, yo creo que el Contralor se vio la necesidad, porque incluso ya estaba surgiendo con fuerza en algunos sectores la necesidad de una acusación constitucional contra el Contralor. Y yo creo que el Contralor tomó acto de evaluar el contexto que estaba viviendo, y aparte que si había motivos, yo creo que la investigación se hacía indispensable. Todo indica de que de aquí al 4 de septiembre el gobierno iba con todo, y con toda la carne en la parrilla, y sin ningún disimulo, y sin nada. Entonces, en la Contraloría sentada cruzada de brazos era imposible. Me parece bueno que al menos todavía algunas instituciones en Chile demuestran que tienen fortaleza y haya decidido actuar. No les debe haber parecido muy bien en La Moneda, pero no importa. Creo que es bueno que todavía haya instituciones que tengan una validación a través de sus acciones. ¿Se demoró o no el Contralor? Yo primero quiero decir que no soy abogada, Pato. Para la abogada que me habría encantado hacerlo, en todo caso es un mundo que admiro mucho. Pero te manejas muy bien y que me en ese gusta plano. Mucho que he sido asesora legislativa y finalmente en política tienes que acercarte a la ley. Yo creo primero que este es un gobierno elegido democráticamente, con instituciones democráticas, etcétera, pero hay una sutil en algunas partes del gobierno, no en el presidente precisamente, pero hay como una sutil venita totalitaria, porque lo que nosotros hemos visto
es un gobierno en campaña, definitivamente con un jefe de campaña que es el presidente de la República. Esto se intensifica a partir de la reunión con el Partido Socialista. ¿Te acuerdas tú que el diputado claro. Soto, diputado o senador ya? Senador. Senador Soto aparece en un video que después borra, que dice que se equivocó, que dice estamos diputado, diputado. El diputado Leonardo Soto. Leonardo Soto, que en es la moneda. Claro, y en la moneda. estamos en la moneda en una reunión para organizar la campaña por el apruebo. Esto fue hace 15 días. A partir de ahí empieza, ¿verdad?, una escalada de acciones muy organizadas una con otra, como dice Cristian Banque, muy ordenaditas, con un relato, con simbología, con una puesta en escena, en donde de facto el gobierno aparece como el gran impulsor de una de las dos opciones legítimamente planteadas a los chilenos y por lo tanto se convierte en el primer gobierno en democracia en intervenir explícitamente en una elección. El Contralor, yo creo que sí, me parece que se demoró, yo creo que mucha gente estaba esperando una señal antes, pero sin embargo le veo una ventaja al que se haya demorado, o sea, acumuló demasiada información. Sí. Hoy día, incluso hasta sectores de la centroizquierda, de la propia coalición del gobierno, ¿verdad?, lo piensan dos veces antes de decir en Twitter que la Contraloría está actuando mal, porque es tanta la acumulación de evidencia en las serenías, en todo el país, en el metro, en fin, en las municipalidades. En las municipalidades, pero por último, lo de las municipalidades no es responsabilidad del gobierno, pero es tan explícito, que entonces incluso me parece que esa demora actúa en favor de la presidencia, de la verdad y finalmente, ¿sabes qué, Jessica? De la democracia, porque la democracia está, uno de los pilares de la democracia es también el pluralismo, la ecuanimidad y el desarrollo de elecciones libres. Y no hay elecciones libres cuando un gobierno, el gobierno, que es por lejos la institución del Estado con más poder, tiene poder político, tiene acceso a los medios, tiene gabinete, tiene una enorme cantidad de recursos, no de plata necesariamente, de recursos. Por lo tanto, no hay elecciones libres cuando el gobierno, que tiene ese nivel de poder, interviene de esa manera. Hay un desequilibrio enormemente visible y por lo tanto, y yo te voy a decir que es la primera vez en democracia, y eso es importante tenerlo claro, que la Contraloría desembarca en el corazón de la moneda. Más allá de lo que pillen o no lo pillen, porque aquí se van a demorar varios meses, pero el solo hecho de que el Contralor haya tomado esa decisión ya es un punto muy importante. De hecho, hay varios abogados constitucionalistas y expertos en derecho administrativo, y que Luis Cordero lo leí ayer, y a otros abogados que son de centroizquierda, reconocer que al menos el gobierno está sobre la línea, al menos, yo creo que se pasó de la línea hace rato, pero que esté sobre la línea ya marca un punto inédito, y yo hago el warning a ver, si nosotros queremos de verdad cuidar el país, tenemos que cuidar las instituciones, la democracia y sobre todo la libertad de todos los sectores políticos y de los independientes que se quieren manifestar. Y un gobierno es como un elefante gigante, ¿verdad?, que se sienta arriba de esa libertad. Ha pasado en otros lugares del mundo, ha pasado en gobiernos de derecha, con una derecha, sí, con claro, un veto autoritario, Orbán en Hungría, en fin, otros. ¿No? Esto no tiene que ver con izquierda o derecha, tiene que ver con una visión de la política totalitaria o autoritaria, que es la que se sienta arriba de las libertades de la inmensa mayoría de un país. Te interrumpo. Yo conversaba ayer, si no me equivoco, con el exministro Rodrigo Delgado, ministro del Interior, y él me decía, si nosotros como gobierno hubiésemos hecho un 10% de lo que ha figurado ahora, tendríamos a todos los sectores pero habían encima. Habido varias acusaciones constitucionales. ¿Están de acuerdo con eso? Absolutamente. Y yo creo que hay que sacar una lección de todo esto. Porque el nuevo proyecto, el proyecto constitucional, plantea la reelección del presidente de la República. Uh-huh. Y perdóname si no plantea la reelección de Boric en forma, digamos, inmediata, pero plantea a futuro que el presidente va a ser elegido. Este gobierno no se puede reelegir, pero los próximos sí. Claro. Si en este gobierno estamos viendo, digamos, una campaña de este tipo, supongamos que gana el apruebo, o sea, imagínense ustedes el efecto que tendría en términos de
que los futuros gobiernos que sean elegidos van a estar en campaña del primer día y van a estar usando todos los recursos, no me cabe la menor duda, y además han ido posicionando, si ustedes se fijan, en forma muy inteligente y estratégica, las distintas instituciones. La nueva composición del Tribunal Constitucional no es así porque sí. O sea, recordemos que el Tribunal Constitucional declaró que no era admisible las organizaciones... Eso es una de las cosas más graves que ha pasado en el último tiempo. Absolutamente grave, que no era admisible, digamos, considerar que estas organizaciones eran organizaciones terroristas y que estaban al margen de la Constitución. Entonces, estamos hablando, entonces, porque el copamiento institucional es algo que se va a hacer sí o sí y que va a tratar de seguir haciendo. Y eso parte siempre de la hoja de ruta de los gobiernos con esta beta totalitaria. El copamiento institucional, no había escuchado eso y me parece muy bien. El hecho de que, por ejemplo, si ganara el apruebo, se termina la justicia como un poder del Estado, eso es... No, eso es increíble. Eso es increíble y pasa a ser un servicio más, como FONASA, como cualquier servicio dependiente de un funcionario político. Eso. Las destituciones el cambio de los jueces. de la composición del Tribunal Constitucional, todas las regulaciones para la integración del Banco Central, en fin, entonces lo que uno empieza a ver, más que asomarse ya sacando la cabeza completa y las manitos también, de lo que significaría que todo eso se implementara y se convirtiera en una realidad en gobiernos que tienen esta cosa como totalitaria de copamiento también democrático, con lo cual se termina la democracia. O sea, son democracias artificiales en el sentido de que hay una elección, se eligen las personas, pero no hay ninguna forma. Actuar en democracia significa muchas cosas, contrapesos del poder, garantía, que si tú abres una radio en donde tú quieres hablar solamente de los azules, no va a venir un funcionario a cerrarte la radio. Son cosas que han pasado en América Latina en los últimos 20 años. No estoy hablando de Marte ni de Júpiter, estoy hablando de la vida real en países cercanos al nuestro. Patricio, ¿querías cerrar la idea? Sí, no, el concepto, incluso tiene dentro de la ciencia política hay un concepto que define ese tipo de democracia, democracias iliberales. Es decir, que es una cáscara democrática, que hay elecciones, pero las elecciones son manejadas desde arriba. No solamente en América Latina, ¿sabes? Piensa tú que en propia Hungría y Polonia han habido cuestionamientos de parte de la propia Unión Europea, de Turquía también. Turquía también, bueno, Turquía más que evidente, porque Turquía llegó una en el mega golpe de potencia. Estado y después, digamos, Erdogan ha ido consolidando su poder con un copamiento institucional, fortaleciendo el presidencialismo extremo. Bukele también, para que hablemos para que no crean que esto no es izquierda o derecha. No, por eso te digo, es que si tú tienes y bueno, ese funcionamiento de cascarón democrático, es decir, que se llama dentro de la ciencia política como democracias iliberales. Y es un paso previo a la dictadura totalitaria o dictaduras derechamente como son. Por ejemplo, el periodo de Chávez en Venezuela, yo diría hasta que muere Chávez, fue una democracia iliberal. Y Maduro ya instala con la Asamblea Constituyente, que es un poder del Estado por encima de todos los demás, ya una dictadura de hecho y ya deja de ser democracia liberal, sino que pasa a ser una dictadura completa. Pero puede sobrevivir una democracia liberal, o sea, puede haber un cascarón democrático que parezca como que la sociedad funciona democráticamente y a través de procesos electorales que la oposición es detenida o no tiene acceso a los medios. O te cancelan un partido político el día antes de inscribirte. Isabel, ayer en un video Stingo decía, no puede ser que hay que intervenir en el TVN, porque en varios foros no se ha mantenido un cierto equilibrio y hay mucha gente del rechazo, y cuestionó a Constanza Santamaría y a Matías del Río de ser de ultraderecha. Entonces, ahí está la mentalidad que estamos hablando con Isabel, es decir, es tremendamente necesario y fundamental, particularmente en los medios, que se expresen todas las visiones y que esas visiones estén presentes. Y en estas cascarones democráticos, democracias iliberales, esa situación se disfraza. Y yo creo que el riesgo, como lo planteó el propio expresidente Frei,
en su declaración de que iba a votar rechazo, de que es un camino hacia el autoritarismo, la nueva Constitución. Es que el proyecto de Constitución que propone la Convención, y por eso Ricardo Lagos también levanta la voz con mucho, creo que es que más explícito ha sido. El que lo hace más explícito. Y por lo tanto ha sido, y tiene un nivel de credibilidad muy alto Ricardo Lagos, porque viene desde la centroizquierda. Exactamente. O sea, ¿me entiendes? Si eso mismo, o sea, el medio es la noticia, ¿te fijas? Pero él lo dice con mucha claridad. Se termina el Senado, Cámara única. Se termina ese contrapeso de poder. Se modifica, se saca un poder del Estado y se le convierte en un servicio, poder judicial. Se termina con la igualdad ante la ley. No vas a ser igual ante la ley. Va a depender... la ley te va a tratar de una manera si formas parte de un pueblo indígena o si no formas parte de él. O sea, hay varias cosas. La misma reelección es complicada, la reelección de un gobierno. La reelección de un gobierno con una cámara única. No, pero con por cámara supuesto. única. O sea, la combinación de factores. Y perdón, el centro, la Constitución, el corazón de la Constitución es el sistema Oye, político. Si tú no logras equilibrio el ahí. debilitamiento del derecho de propiedad también forma parte de este tipo de Absolutamente. gobierno, y se debilita el derecho de propiedad con el reconocimiento del derecho, pero en la línea siguiente con esta consideración de la expropiación que se paga con precio justo y no con precio de mercado. Yo quiero recordarte, Jessica, que llevamos, no sé, 4.000 años en la humanidad discutiendo lo que es justo. O sea, Hoy les quiero preguntar por las declaraciones de Michelle Bachelet y ¿cuál de todo? su apruebo que anunció y Con que Pablo ratificó. Milanés, Dijo, dice. no es perfecta, pero más se acerca, claro, a lo que siempre soñé. ¿Esperaban esa postura de ella? yo sí. A ver, yo creo que no sorprendió a nadie. Yo creo que, recuerda que Bachelet en su momento se pronunció a favor del apruebo, pero justo en combinación con algo que era muy interesante, que fue el impacto que tuvo la Carta del Lago, porque en ese momento Lagos lanza su famosa carta, entonces no movió ni una aguja en lo que opinó Bachelet. Pero ya lo había dicho, y fue más o menos simultáneo cuando apareció la Carta del Lago. Incluso Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, viaja a Ginebra, se saca una foto con Michelle Bachelet como para contrarrestar el efecto de la Carta del Lago, que me pareció magistral. Bueno, ahora, en un viaje a Perú que no estaba ni siquiera programado, sino que se programa, y yo creo que ahí ella viene a Chile como para sí tratar de generar un mayor nivel de impacto, porque la primera vez que señala que estaba por el apruebo no lo generó, y se reúne con Boric, y bueno, que escucharon sus canciones y todo lo demás. Cantaron juntos, bueno. El problema es que si uno examina y compara lo que fue el proyecto de Constitución de Michelle Bachelet, que se guardó en el cajón, y lo que es este nuevo proyecto que se va a votar el 4 de septiembre, es decir, está muy lejos de qué es lo que entendía la presidenta Bachelet, lo que era la perfección. Entonces, ni siquiera una aproximación, o sea, no tiene nada que ver el proyecto incluso de Bachelet con este proyecto de nueva Constitución que se está presentando el 4 de septiembre. Entonces, cuando ella dice, bueno, no es perfecto, pero se aproxima a la perfección, o se aproxima a lo que siempre soñé, yo creo que ni siquiera el sueño. O sea, eso fue un apoyo explícito, pero como periodista tú debes saber de que la noticia es romper la rutina, romper lo que aparecer diciendo algo que nadie esperaba. Y Bachelet todo el mundo esperaba que dijera que iba a aprobar, o sea, eso no era noticia, no es noticia. Y el efecto de venir a Chile fue justamente dar un apoyo y un respaldo más explícito que moviera la aguja en lo posible. Yo creo que no la movió, honestamente. ¿La movió? A ver, yo creo que es bien importante tener claro que Michelle Bachelet es más de izquierda que de centro. Sí. O sea, es de hecho de los cuatro presidentes, de la era concertación, es la única de izquierda abiertamente. O sea, ella creo que está siendo coherente con su ADN. A ver, cuando uno toma decisiones en política, incluso cuando está en posiciones de mucho liderazgo, como el de ella, o de mucha visibilidad, hay un componente de razón, pero hay un componente de pertenencia política y de emoción. Ella, su declaración es a partir de su cultura, que es una cultura de izquierda,
La presidenta Bachelet era presidenta en su segundo periodo cuando murió Fidel Castro, y el mensaje que ella manda es un mensaje de profundo dolor por la pérdida de un líder, como dice ella, que fue solidario, maravilloso. O sea, es que es importante. O sea, ella tiene lo que ella plantea es coherente con lo que ha sido su vida, sus posiciones, y siempre en sus dos gobiernos ella se sintió, y así lo ha manifestado, con una especie de camisa de fuerza, de alguna manera, de no haber tomado las decisiones que a ella y a su grupo de cercanos le habría gustado tomar, ¿cierto? Yo no sé cuál es su situación contractual con la ONU en este momento. No sé si está haciendo uso de sus vacaciones, no tengo idea, creo que es un tema interesante. No sé si vamos a ver la aguja. Yo creo que cuando estamos en un margen, siento que nos vamos a ir acercando, esta va a ser una decisión por decimal. O sea, podríamos encontrarnos con una diferencia en un sentido o en otra de menos de un punto incluso. Por lo tanto, todo mueve la aguja. ¿Cierto? Todo mueve la aguja. Pero ese escenario, Isabel, ¿no crees tú que sería como el peor de todos los escenarios? Es decir, de que se dé un escenario claro, que, a mí no me que gustaría, gane uno u otro. Yo, ¿sabes lo que me pasa? No me gustaría poco. que se diera, porque además... Porque el país terminaría totalmente dividido. Quiero aprovechar también que estoy aquí, que siento que hay una audiencia que te sigue, Jessica, con este programa. No sería bueno por varias cosas. Primero, he visto con mucha preocupación una campaña falaz y muy peligrosa para la democracia, adelantando un fraude electoral, Sí. avisando que hay fraude electoral, lo hemos visto varias personas con mucha preocupación, primero porque no entregan ningún antecedente, es como una construcción de fake news, de noticias falsas, que le hace muy mal al país en general, a la democracia, y desalienta la participación también. Entonces, si tuviéramos un escenario muy estrecho, pienso que esas falacias, eso se puede activar y puede generar una situación muy compleja. Pero bueno, al final las elecciones se ganan o se pierden por un voto. Sí. ¿Qué es lo que nosotros debiéramos mirar? No estamos eligiendo algo, estamos decidiendo respecto de la Constitución. Y lo deseable respecto a una Constitución es que cuente con un amplio consenso, y no que sea una Constitución respecto a la cual la mitad del país se manifestó en contra. Es que en ese sentido es muy valioso lo que tú dices, porque fíjate tú, si tú comparas en España, cuando se puso el Pacto de la Moncloa, la transición a la democracia y la nueva Constitución del 78, hubo plebiscito con hubo ese... un plebiscito, fue un plebiscito, ¿verdad? exactamente, Yo no me acordaba. y el apoyo fue del 90% de la Imagínate, población. claro. Entonces, es que si ganamos, estamos hablando de la Constitución, no estamos hablando ni siquiera, está bien, yo comparto lo que tú dices de que las elecciones se ganan por un voto, pero que acá como hay un proyecto, no basta con que gane por un voto, porque el nivel de fragmentación y de división del país va a generar un nivel de conflicto inmanejable, me da la impresión. O sea, mejor sería, porque si vemos el plebiscito de entrada, que se sacó 78-21, fue muy contundente, entonces no quedó ninguna duda de que hay una necesidad de ir a un proceso constituyente sí o sí, el resultado que sea. ¿Por qué? Porque el resultado fue muy claro. Pero si llegamos a sacar un plebiscito en el cual gana 51, 48 o una cosa así... Incluso 60-40, 60-40 ya me parece poco. Ahora, pero si es verdad... Es más, el problema es si el apruebo ganara por esa diferencia. Si gana el rechazo por esa diferencia, bueno, el proceso va a continuar. Creo que la política, que es la que tiene que tomar decisiones, entendió que tiene que... me pareció yo encuentro muy positiva una iniciativa esta semana de Jimena Rincón, creo, y de Matías Huaca, de proponer una reforma, y tiene el respaldo por lo menos de la UDI. Incluso importante, Isabel, que da días, acuérdate, da un... Lo que propone Jimena Rincón y Matías Walker es una reforma constitucional que establezca ahora, antes del 4 de septiembre, que en el caso de que gane el rechazo, va a haber un plebiscito a través del cual la ciudadanía se va a manifestar respecto de qué mecanismo quiere que siga en el proceso, una convención, expertos, en fin, lo que sea. Entonces, por eso creo que si gana el apruebo por poco, mal, porque se va a implementar una constitución respecto a la cual la mitad del país prácticamente
no comparte, no Correcto. se opone y va a haber una polarización muy fuerte. Si gana el rechazo, el proceso continúa, por eso me parece muy importante todas las señales, que todas las reglas que se van a activar a partir del 5 de septiembre queden establecidas desde ya. Antes. Nos quedan Eso es 4 muy minutos, importante. así que les voy a dar, nos quedan 4 minutos, 2 minutos para cada Oye, pero uno, para no ha que hecho así de entreguen un mensaje de cierre, un mensaje final que no hayan podido decir durante el programa. A ver, yo creo muy grave y siempre he insistido, la crítica es fundamental. Si yo pudiera concentrarme en una crítica a la nueva Constitución, en el tema de la plurinacionalidad. Creo que hay riesgos importantes ahí y José Rodríguez Elizondo ha hecho estudios muy claros y claves en términos, por ejemplo, de lo que significaría generar autonomías territoriales indígenas que incluso podían vincularse con otras comunidades autónomas, como en el caso de Bolivia, y que podrían amenazar incluso acciones que ha seguido Chile en tribunales y cortes internacionales. Entonces creo que la plurinacionalidad es un error garrafal del proceso constituyente porque divide algo que nosotros tenemos los chilenos que es muy difícil de encontrar. Chile es un país muy largo, si tú lo colocas en Europa va de Madrid a Moscú y sin embargo tú te identificas en Punta Arenas y en Arica como chileno e incluso hasta en la forma de hablar y de ser somos parecidos, cosa que no se ve en muchos países, en muchos lugares. Entonces, fragmentar el país me parece el mayor error estratégico y es generar una constitución racista y romper absolutamente el Estado de Derecho, como dice Isabel. Isabel, 2 Un minutos. mensaje muy cortito. Yo creo que Chile está enfrentando una crisis muy profunda de Estado de Derecho, como dije al principio, pero fundamentalmente de polarización y de división de la ciudadanía. Y creo que eso tiene que alertar y tiene que darle una responsabilidad mayor a la política en general, gobierno, parlamento, partidos políticos, respecto de su papel con el propósito de gane el apruebo o gane el rechazo, ¿verdad? Entender que lo que necesita el país para salir adelante y para garantizarle futuro a las chilenas y los chilenos es romper esa polarización y comprender que en este país cabemos todos y que necesitamos una constitución que no es una constitución ni para la derecha ni para la izquierda, sino para la inmensa mayoría de los chilenos que no adscriben a ninguna de las dos posiciones y que lo que quieren son reglas clarísimas para que ordenen su presente, pero sobre todo para que ordenen su futuro. Yo veo con mucha preocupación a una nueva generación que está mirando hacia afuera del país. Y a mí me gustaría que la política le diera una oportunidad a esa generación para permanecer en Chile y generar sus proyectos de vida en el país y no lo que hemos visto en países vecinos donde los jóvenes a partir de los 24, 25 años abandonan su tierra y se van a construir su futuro a otro lugar. Se nos pasó volando este capítulo de Agricultura Prime. Estuvimos analizando los temas de la contingencia de esta semana. Los dejamos invitados al próximo jueves. Y también síganos en todas nuestras redes sociales y siga viéndonos a través de YouTube Agricultura TV. Que tengan buenas noches. Gracias por la invitación.